Hola, ¿cómo están? En este momento vamos a hablar un poco acerca de las líneas y puntos notables. Antes de saber acerca de estas líneas y puntos notables, tenemos que tener claro lo que son la clasificación de los triángulos, ¿no? Los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados pueden ser equiláteros, significa que tienen todos sus lados iguales, es decir, que este lado que está aquí será igual a este y a este. El isósceles significa que tiene dos lados iguales. Es decir, que estos dos serán exactamente iguales, ¿no? Ahí los coloco. Uno y uno igual y un lado desigual. Y el escaleno significa que tiene todos sus lados desiguales. Es decir, ningún lado es igual que otro. Recordemos que en la clasificación de los triángulos por sus lados no me importa su ángulo, solo sus lados, ¿no? Nuevamente repitiendo, equilátero, lados iguales, isósceles, dos lados iguales, uno diferente, y escaleno, los tres lados totalmente diferentes. En relación a los ángulos tenemos, triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados. Ahora ya no me importan los lados, ahora me importan los ángulos. Si tiene un un ángulo de 90 grados que forman aquí un ángulo recto, esto se llama triángulo rectángulo. Ahora continuamos con el acutángulo. El acutángulo significa que tiene sus tres ángulos, este y este, inferiores a 90 grados. Es decir, los tres son ángulos agudos. Y el obtusángulo significa que hay un ángulo, que aquí se lo ve clarito, que es mayor a 90 grados. Es decir, que es mayor a 90 grados. Mayor. ¿Sí? Así ya pase con 91 o 90,1 o 90,01, eso ya es un triángulo obtusante, mayor a 90 grados. Y aquí se lo ve claramente, tienen por lo general esta forma, tienen aquí esto, es bastante diferente. Ahora, cabe indicar que un triángulo escaleno podría ser también un rectángulo y un triángulo acutángulo, ¿no? Porque el escaleno tiene tres lados diferentes y coinciden que pueden ser lo que son rectángulos y acutángulos. Puedo yo tener que un equilátero puede ser acutángulo, porque si se dan cuenta en el equilátero tengo ángulos menores a 90 grados. Pero igual, para no combinarnos mejor dejémoslo tal como estamos, ¿no? Según sus lados me importan solo los lados, tal como lo expliqué aquí, y según sus ángulos me baso directamente con los ángulos. Rectángulo, un ángulo de 90 grados, acutángulo, los tres ángulos menores a 90 grados, y obtusángulo, un ángulo mayor a 90 grados. ¿Sí? Es decir, un ángulo obtuso. Ahora, cuando se pregunte, por ejemplo, hallar la bisectriz de un triángulo isósceles. Vamos aquí a empezar con el equilátero. Después vamos con el isósceles. Vamos aquí a hallar la bisectriz de un triángulo equilátero. Miren, aquí seleccioné mi triángulo equilátero, es decir, que tiene sus tres lados iguales. Aquí tenemos. Y ahora vamos a verificar. Dice, divide al ángulo en dos partes iguales. Es decir, que aquí yo tengo mi ángulo y lo va a dividir en exactamente dos partes iguales, ¿no? Es decir, lo que mide aquí, esto que mide aquí, va a ser igual que lo que mide acá. Eso es la bisectriz. Divide al ángulo en partes iguales. Si este ángulo medía, por ejemplo, 60, ahora esto va a medir 30 y esto va a medir 30. Eso significa que divide al ángulo en dos partes iguales. Esto que en un inicio todo ese ángulo medía 60, se lo dividió ahora en 30 y 30, ¿no? Eso significa la bisectriz. Vamos con la mediatriz. La mediatriz dice que es una perpendicular desde la mitad de un lado del triángulo. ¿Qué significa una perpendicular? Es decir, una línea que forme un ángulo recto. Dice desde la mitad de este lado, de cualquier lado, ¿no? Entonces vamos aquí a colocar aquí la mitad, ¿no? Significa que divide al lado en dos partes, miren, 1, 2, exactamente iguales y la perpendicular. Eso con cada lado, es decir, que aquí igualmente yo tendría que sacar mi perpendicular así. Para yo garantizar que tengo una perpendicular, tengo que verificar que esto me forme un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Miren, que esto me forme un ángulo recto. Eso, ¿sí? Y de esa forma yo garantizo que tengo un ángulo de 90 grados, ¿no? Y aquí tengo mi otro ángulo de 90 grados, ¿sí?
Y aquí directamente ya tengo, miren, 90 grados y 90 grados. La intersección de ellos, este punto, al igual como la intersección de todas las bisectrices, no puedo explicar todo detallado porque se me haría bastante tiempo, así que como resumen les doy los puntos claves. Entonces aquí yo tengo la intersección de todas las mediatrices, que en este caso es la perpendicular desde la mitad de un lado del triángulo, me da como circuncentro. Es decir, que ese punto que yo tengo aquí es el circuncentro, la intersección de todas las mediatrices. Ok, continuamos ahora con la mediana. La mediana me dice que es el segmento desde el vértice hasta la mitad del lado opuesto. Es decir, ahorita ya no me importa dividir el ángulo en dos partes iguales. Simplemente parto del vértice y voy hacia la mitad del ángulo, hacia la mitad del lado opuesto. Si ven, tengo este vértice, mi lado opuesto es este. Pongo del vértice, mi lado opuesto es este que está acá. Voy del vértice y mi lado opuesto es el que está aquí. Y esta intersección, este punto, es el baricentro, la intersección de las medianas, que es el segmento desde el vértice hasta la mitad del lado opuesto. ¿Sí ven? No me garantiza que va a dividir el vértice en dos, simplemente que desde el vértice lo voy a cortar hasta la mitad del otro lado. Y el último, la altura. Dice que es una perpendicular desde un vértice hasta su lado opuesto. ¿Qué significa una perpendicular? Significa que aquí va a ir una línea recta. ¿Sí ven? Va a ir de aquí una línea recta. ¿Quién me importa aquí en la línea recta? Me importa lo que es el lado. ¿Sí ven? Aquí me forma el ángulo. Aquí. Aquí me forma el ángulo de 90 grados. ¿Sí ven? Aquí me forma el ángulo de 90 grados. Y la última, que queda de aquí, va a formar la perpendicular, acá. Y me importa aquí la formación del ángulo de 90 grados. Y ahí estamos. Significa que este centro, este punto donde se encuentran todos, se va a llamar ortocentro. Y así con cada punto o línea notable, ¿no? En este caso, estos son las líneas. Y estas intersecciones son los puntos. Vamos a escribirlo mejor. Esto de aquí son las líneas. Las líneas son la bisectriz, mediatriz, mediana y altura. Y la intersección de estas líneas son los puntos notables. Puntos. ¿Ok? Y básicamente eso sería, ¿no? Yo en este caso tomé el ejemplo con el equilátero, pero yo le podría decir un ejemplo, el obtusángulo. Vamos con el obtusángulo. Un pequeño ejemplo rápidamente con el obtusángulo. Y yo les dijera, de este obtusángulo, por favor, indicarme su incentro. Significa que yo tengo que primero, antes de hallar el incentro, tengo que hallar las bisectrices. Por lo que, para hallar las bisectrices, yo tengo que dividir al ángulo en dos partes iguales. Aquí tengo que dividir a ese ángulo en dos partes iguales. Es decir, que lo que tengo aquí va a ser lo mismo que lo que tengo acá. ¿Sí? En dos partes iguales. Para eso necesito un graduador, para verificar que está dividido en dos partes iguales. Si no tengo graduador, pues entonces no me va a servir de mucho esa medición, ¿no? Siguiente. Vamos a verificar de acá al ángulo en dos partes iguales. Y el último desde el vértice al ángulo en dos partes iguales. Significa que este punto donde se intersectan todas estas líneas, este punto que está aquí, va a ser mi incentro. Ese punto va a ser mi incentro, la intersección de esas líneas. Y así lo puedo hacer con cada uno de estos triángulos, que yo les puedo mencionar que sean de acuerdo a sus lados o de acuerdo a sus ángulos, ¿no? Entonces, básicamente, eso sería una breve explicación de las líneas y puntos notables, ¿no? Aquí un breve resumen de todo lo que tendrán que tener muy en cuenta. Y eso básicamente sería todo. Se cuidan mucho, gracias por su atención. Hasta una próxima. Chau, chau.